respecto a este tema. Temoris, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Gracias, Temoris, muy amable. Temoris, pues leí tu artículo acerca pues de cómo todo se ha centrado en el asunto del restaurantero empresario francés, pero nos hemos olvidado del mexicano. ¿Qué es lo que planteas, Temoris? Pues en primer lugar, o sea, si te fijas, o sea, todavía esta mañana hice el comentario a gente cercana a mí, gente que lee las noticias, que se informa, no gente que anda distraída. Y me decían, pero hubo una segunda persona, hubo un mexicano, así como, qué sorpresa, ¿no? Uh-huh. Porque si tú ves, ya llevamos 3 días seguidos de noticias sobre este asunto. Uh-huh. Los medios de comunicación insistentemente hablan de lo que llaman el caso Baptiste, uh-huh, o el caso Baptiste-Locmont, uh-huh, o el caso Locmont, o hablan del asesinato de un francés, de un restaurantero francés, pero realmente, o sea, eso es lo que predomina en los medios impresos. No he visto los medios electrónicos, pero imagino que no será muy distinto. Hay una invisibilización de una persona que también es importante, que también tiene una familia. O sea, puse en Google, Julio, uh-huh, en Google, o sea, porque antes de escribir esto quise saber quién era el mexicano y si tenía hijos que le estaban llorando, ¿no? Uh-huh. Entonces puse Luis Orozco, restaurantero, y todos los resultados que tuve se referían al empresario francés, perfiles, quién era Baptiste Locmont, todo era dirigido a esta persona. O sea, hay pues han ignorado. Yo sé, porque lo he comentado con otras personas, que preguntan, bueno, ¿cómo es que las personas allegadas a Luis Orozco no se organizaron de la misma forma en que lo hicieron aquellas allegadas a Locmont? Yo no puedo explicar esto, pero lo que sí puedo cuestionar es que los editores de los medios mexicanos, de los medios de comunicación, que tienen una responsabilidad profesional y ética al respecto, hayan contribuido a la invisibilización de la segunda víctima. Uh-huh. ¿Y esto a qué se atribuye o a qué podemos atribuirlo, Temoris? ¿A esa constante veneración de lo extranjero de parte de nuestro México? ¿A una, insisto, a lo mejor una visión muy literaria del empresario francés asesinado y el acompañante mexicano no le late demasiado a esta narrativa mediática? ¿A qué piensas que se debe hacer invisible a un mexicano y privilegiar y centrar todo en el empresario restaurantero francés? Sí, bueno, yo he leído algunos comentarios que acusan a los extranjeros de tener algún tipo de responsabilidad sobre esto, como si los extranjeros fueran los que escriben los titulares de los periódicos. Uh-huh. Estos titulares los escriben editores mexicanos, ni siquiera son los reporteros, son los editores. Entonces, efectivamente es un problema nuestro, no es un problema de los extranjeros, nada que ver. El tema es sí, ¿por qué nos importa más la muerte de un extranjero? Sí, es cierto que tiene un perfil mayor el que sea un ciudadano de un país extranjero, porque ya entra en el ámbito de un problema diplomático, aunque no conozco un comunicado específico de la Embajada Francesa sobre este asunto, ya tiene un perfil. Pero la invisibilización de Luis Orozco es casi total. O sea, podrían llamarlo el caso Locmont-Orozco, si tú quieres, o el caso Baptiste y Luis, uh-huh, o algo así. En algunas raras ocasiones dicen 2 restauranteros, el crimen contra 2 restauranteros, pero son las notas más que escasean más. Y sí me parece que hay un tema de que a mucha gente pues solamente le está importando uno de esos crímenes. Y a mí me parece que ya es un tema que puede tener raíces en nuestra psicología, ¿no? O al menos uh-huh, en la psicología de las personas. Alguien, cuando escribí este post en redes sociales, alguien me dijo que a él le importaba mucho el asesinato de Baptiste y que yo estaba polarizando. Yo no veo, en primer lugar, por qué es polarizar el observar un problema, ¿no? O sea, somos adultos y entre adultos se discuten los problemas. Pero en segundo lugar, esta persona dice que polarizo y que a él le importa el asesinato de Baptiste. O sea, no le importa el asesinato de Luis Orozco.
O sea, repite el asunto que estamos señalando, ¿no? Y yo quiero que sí, o sea, mi intención es generar una reflexión entre los colegas de los medios de comunicación. ¿Por qué están haciendo esta elección de víctimas, esta diferenciación, esta discriminación? Uh-huh. Siempre como tú lo has dicho, bueno, en el titulaje o en los encabezados o la forma de editar las noticias, pues se suele privilegiar aquello que tiene más impacto periodístico y desde luego pues el asesinato de un empresario francés lleva a un elemento muy peculiar y muy inusual frente al enorme número de mexicanos que pueden sufrir muerte en la vida cotidiana. Pero efectivamente, el poder vincular los apellidos o el poder vincular los dos señalamientos. Pero nos has dado algunos ejemplos de cómo han reaccionado algunas personas a lo que tú publicaste. Pero en lo general, las respuestas o reacciones que has detectado son de entendimiento, de burla, de soslayo o de que te estás metiendo en un tema que ni es tan relevante en medio de los múltiples asuntos graves que se viven en el país. Pues mira, yo tenía miedo de que el post se prestara a la xenofobia. Uh-huh. Y nunca falta alguien, pero la verdad es que la mayor parte de los comentarios que he recibido, tanto en Facebook como en Twitter, han sido bastante comprensivos con el asunto que estoy planteando y no han sido condenatorios. O sea, yo creo que entienden que es un llamado a la reflexión. Entonces eso está bien. Las redes sociales ya saben que es una selva salvaje, ¿qué tal? Pero bueno, es una selva violenta y pues los malos instintos de muchos usuarios afloran con facilidad desde el anonimato. Uh-huh. Pero la verdad es que me ha satisfecho la mayor parte o sea, la respuesta en general que he recibido, y también porque hay otro planteamiento. O sea, yo creo que hay que congratularnos porque las autoridades de la Ciudad de México se han movido con velocidad y a las pocas horas ya tenían un móvil, ya tenían un primer responsable, luego ya tenían a otros 4, a otros 3 más presuntos responsables y faltan otros. Me parece que hay que encomiar esta respuesta. La pregunta es, ¿todos vamos a tener esta respuesta a partir de ahora? ¿Todos vamos a tener esta eficacia de la justicia, esta velocidad? Aquellos que no pertenecemos a la élite económica de la capital de la República, vamos a poder disfrutar de autoridades tan veloces y tan prestas a resolver los otros crímenes. Sí, porque esa celeridad de las autoridades y esa atención mediática, así hubiera sido muy unipersonalizada, perdón por el término, pero se me ocurrió ahorita, muy unipersonalizada, pues corresponde porque fue en Polanco y fue un restaurantero francés, y entonces los mexicanos de alguna manera estamos acostumbrados a que haya montones de asesinatos peores, pero peores en salvajismo, en barbarie, en historias complicadas, pero en otras zonas de la Ciudad de México o del país. Aquí lo que concitó la rapidez de las autoridades en tratar de esclarecer el asunto y la atención de los medios de comunicación fue este tema, y me lleva a lo que sucedió también, porque lo están mencionando en el chat de esta plática que tenemos, Temoris Greco, dicen pues es lo mismo de lo que pasó con Florence Cassés y con Israel Vallarta. O sea, a ella está en libertad desde hace varios años y el mexicano sigue preso, aun cuando su suerte procesal debería ser la misma de la persona con quien fue coacusado en su momento. Así es, pero aquí también hay que ver quién está detrás de todo el tema de Israel Vallarta, ¿no? O sea, efectivamente el presidente Sarkozy, el expresidente Sarkozy de Francia, pues es un político que siempre le ha gustado aparecer salvando a alguien, ¿no? Siempre se ha apresurado a nivel internacional a intervenir en diversas situaciones con un gran protagonismo, y esa vez no fue la excepción. Le dio la oportunidad de aparecer ante su pueblo, salvando a una compatriota desvalida, que efectivamente lo era, porque Florence Cassés fue objeto de abusos inmensos en México,
que tienen que ver con Genaro García Luna, que fue el operador, con Carlos Loret de Mola, que ayudó a montar la fabricación del arresto, transmitido a nivel nacional de manera instantánea, pero también con ese señor Margolis, ¿no? Que es un personaje peligroso, oscuro, muy peligroso, Sí. que opera en la comunidad judía, y yo quiero insistir en que una cosa es la comunidad judía y otra cosa es ese señor. O sea, por lo mismo, no vayamos a caer en temas de xenofobia. Pero hay testimonios ya escritos. Mi compañera Manuel Stills, una periodista belga muy involucrada con México, Sí. escribió un libro que se llama El Teatro del Engaño, en donde habla cómo Margolis tenía una venganza personal contra los Vallarta, personal, y le pidió a Genaro García Luna el favor de que castigara a los Vallarta, y García Luna pues lo hizo de manera ejemplar. O sea, aquí hay un tema de personas, Israel y su familia, que llevan 15 años en prisión. O sea, ya tienen la vida destruida por venganzas personales, y es inexplicable que ellos sigan pues padeciendo esto, ¿no? Es como, yo la verdad no entiendo, pasan los años, pasan los sexenios, cambian de régimen y siguen refundidos en la cárcel. Así es, terrible. En este diciembre cumple 15 años ya Israel Vallarta en la cárcel, en este diciembre. 15 años en cárcel de alta seguridad y sin sentencia, es decir, puede suceder, Temoris, lo sabemos bien, que en estos días le digan que no fue culpable y que disculpe usted, regrese a su casa, no hubo nada por lo cual debió haber pasado estos 15 años preso. Y para afuera. O sea, para afuera, y sí, bueno, ni modo, señor. Pues sí. Ya, aguante, llévese su golpe. Sí, así es. Temoris Greco, pues muchas gracias por esta oportunidad de compartir tus reflexiones, y seguiremos en contacto para ver qué otros temas de los muchos que hay y que va a haber en estos meses que vienen tenemos el gusto y el honor de que compartas con nosotros tus opiniones. Gracias, excelente, Temoris. Julio. Gracias, un abrazo. Que estés muy bien, hasta luego. Temoris Greco.